Hola de nuevo, yo soy Gabo y te cuento que la segunda temporada de Telégrafo Talks ha comenzado. ¿Vos sos más de películas o de series? El 2 de marzo se entregarán los premios Oscar para reconocer a lo mejor del cine en el 2024. ¿Viste Emilia Pérez, Cónclave o El Brutalista? En esta ocasión platicamos con Derek, Javier y Estuardo sobre el cine y nuestras predicciones. No sin olvidar cómo el cine refleja la realidad, la critica o simplemente nos entretiene. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Telégrafo Talks, un podcast de conversaciones abiertas en vivo desde X Space, todos los miércoles por la noche. Para los nuevos, les comento que Telégrafo Talks es un espacio para conversaciones auténticas y de diferentes temas. En esta ocasión, pues hablaremos de cine en el marco de la temporada de premios que reconocen aparentemente a lo mejor de las películas del año pasado. Mi nombre es Gabriel, miembro de Telégrafo, y esta noche pues seré su moderador. Pero no estoy solo. Hoy tengo a tres invitados especiales que también son parte de Telégrafo. Ellos son Javier Medina, Derek Richman y Estuardo Batres. Y para hacer un poco pues rápido les voy a contar un poco de cada uno de ellos. Eh, Derek es periodista de información, apasionado por las letras, el cine y el teatro. Escribe sobre temas sociales y principalmente enfocados en la comunidad LGTBIQ+, además de también temas políticos y culturales. Eh, no sé si Derek, ¿te quieres también presentar? Si algo que tal vez omití. No, sí, bastante conciso y justamente soy muy aficionado al cine, entonces feliz de estar acá. También les voy a presentar a Estuardo. Estuardo sí es como muy nuevo en los Telégrafo Talks. No había tenido la oportunidad de hablar con él por esta vía. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos. Es ex dirigente estudiantil de medicina, apasionado lector y gran amante de la economía, de la sociedad y también de la política nacional e internacional. ¿Cómo estás, Estuardo? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Oportunidad de estar acá, pero en esta ocasión vamos a estar discutiendo pues el tema que ya presentaste. Cabe resaltar una cosita que también, bueno, en mi casa desde pequeños, mi mamá ha sido apasionada al cine y nos ha inculcado un poquito esa pasión a mi hermano y a mí. Mi hermano es un poquito más apasionado, pero vamos a estar apoyando ahí en lo que podamos. Buenísimo y bienvenido a este espacio. Y también tenemos a Javier Medina, que ya es un recurrente, al menos de mis space o de mis episodios. Él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad también de San Carlos de Guatemala, coordinador local de Students for Liberty Guatemala y editor para el blog de Es Libertad Latinoamérica. También es columnista en otros medios de comunicación, aparte de Telégrafo. Escribe en la iniciativa de Jóvenes por la Transparencia en el diario La Hora. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Gabo? Eh, un gusto saludarles a todos, buenas noches. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que este espacio es quizás uno de los espacios, digamos que entre comillas, menos político, en el cual he estado específicamente en Space, en podcast y todo lo que es este tipo de, de espacios de interacción, ¿no? De opinión. Entonces, eso me hace bastante feliz porque digamos que es como que una faceta personal como eh, es como que una cuestión un poco más privada, diría yo. Cabal, como dijo Gabo, pues yo pues he tenido la oportunidad de escribir, soy politólogo y demás, entonces digamos que el tema del cine no es como que profesionalmente hablando como mi área, pero sí es como mi pasatiempo principal y es algo que disfruto muchísimo desde hace muchísimo tiempo y bueno, aquí estamos para poder hablar de cine y platicar un poco de los Oscar. Ahí muchas gracias a los tres por aceptar la invitación y tal vez para romper un poco el hielo y que esto sea más una conversación y no tanto una entrevista. Tal vez les quiero lanzar tal vez una propuesta de que hablemos un poco de tal vez las películas que nos gustan, tal vez si cada quien nos puede decir tal vez ya sea una o tres películas que les gusta y tal vez por qué. Y tal vez para ir como rompiendo justamente pues el hielo.
Yo les voy a mencionar tal vez un par que a mí me gusta bastante y es una de las películas, son dos en particular que me gustan a mí y se las recomiendo, si no las han visto, las pueden ver. Una del siglo pasado es La Sociedad de los Poetas Muertos, creo que es muy buena, es muy romántica. Y otra que es más moderna es Parasite, que es Parásitos, que es surcoreana y es de la temporada o era moderna del cine. Creo que esas dos, en especial a mí, se me ocurren que son muy importantes en el cine. Y no sé si, Derek, nos podrías compartir una o dos de tus películas preferidas. Sí, de hecho tengo dos películas preferidas. La primera es American Beauty o Belleza Americana de 1999. También ganó el Oscar a Mejor Película. Y la otra es más vieja, se llama Sunset Boulevard de Billy Wilder. Es una película del género de film noir, de crimen. Justamente veo que hay alguien en la audiencia con una foto de Billy Wilder, entonces bienvenidos acá. Javier, sí, sí, también. ¿Nos podrías platicar de una o dos que sean de tus preferidas? Ok, bueno, tal vez quisiera comenzar con, eh, bueno, diría yo tal vez la historia en general, pero a nivel cine, la película de Troya de a inicios de los 2000, principalmente por la cuestión de los principios ético-filosóficos que se hablan un poco en la película. Es una de las películas que disfruto muchísimo poder ver. Agregaría otras dos rápidamente, que una sería The Lobster de Yorgos Lanthimos, es como cine un poco más reciente, no estoy mal, salió en 2015-2016, que digamos que es como una especie de crítica a las relaciones de pareja actuales. En general el cine de Yorgos Lanthimos me gusta muchísimo, tal vez después comento un poco sobre eso y diría una tercera película, La La Land, que creo yo que más allá de la temática del amor es una cuestión vinculada a el camino que nosotros recorremos en la vida y que estamos dispuestos nosotros a ofrecerle a la vida para poder cumplir ciertos sueños. Me quedaría con eso. Gracias, Javier, ahí por compartirnos. Si se dan cuenta, pues ahí todos tenemos gustos bastante variados, entonces es un poco el motivo de que estamos hoy reunidos. Estuardo, igual, si nos pudieras compartir tal vez, tal vez no sea tu película favorita, pero tal vez unas que nos recomiendes. Hola, pues como muchos decían, tal vez pues de seleccionar películas favoritas es un poquito complejo. Una de las que me encanta a mí es El silencio de los inocentes, con Anthony Hopkins, que también ganó el Oscar en su momento. Y es un thriller más psicológico, ¿verdad? Y otra, pues alguien mencionara Belleza Americana y pues una obra maestra, es una película muy buena. Un poquito romanticismo de 1997 también es El paciente inglés con Ralph Fiennes, que muy posiblemente hablaremos de él más avanzados. Que es muy bonita, es una bonita película, tanto política con romance. Eh, y para entrar un poquito en los musicales, yo siempre soy fan y cuestiono mucho el Oscar que le dieron a Argo en 2012, si no estoy mal, que es Los Miserables. Para mí, pues, es una muy buena película, muy bien lograda, con un elenco, pues, maravilloso. Le valió el Oscar a Anne Hathaway de actriz, la mejor, de actriz de reparto. Y, pues, estas diría yo, más o menos. Gracias ahí a los tres por explicarnos un poco de sus películas favoritas. Creo que también hablan un poco de nuestro carácter, de cómo somos. Y tal vez ahí le hago la invitación a quienes nos escuchan en vivo, que nos compartan también cuál es su película favorita o la última que vieron y que nos la dejen en los comentarios, ahí para que puedan también participar. O igual durante la charla, si alguien quiere también emitir una opinión de lo que ya vamos a entrar en materia en unos momentos, igual con gusto pueden levantar la mano y pedir el micrófono y claro que se les va a dar. Ya en materia un poco más, estamos como en temporada de premios, justamente ya estamos casi que en la recta final. A principios de marzo se entregan los Oscar y creo que es un buen momento para hablar de cine.
no solamente porque el cine es entretenimiento, sino también podría ser, eso lo podríamos discutir más adelante, tal vez un reflejo de la realidad, de cómo estamos como sociedad, como humanidad. Y ahorita sí les hago una pregunta al aire, cualquiera de los tres que quiera responder primero. ¿Por qué el cine? Ahí Estuardo ya nos daba un adelanto que hay un gusto ahí familiar, casi que aprendido y heredado, pero tal vez Javier o Derek que nos pueda también compartir ¿por qué el cine? ¿Qué es lo que nos atrae o qué les gusta más del cine? Bueno, en mi caso también es similar mi historia con el cine, con mis abuelos maternos. Siempre nos juntábamos los domingos a ver películas clásicas. Desde muy pequeño ya estaba viendo películas como Lo que el viento se llevó, Casablanca, The Sound of Music. Entonces siempre estuve como que expuesto al cine de antaño. Y conforme fui madurando, fui explorando más. Ya cuando tuve internet en mi casa a mediados de los 2000, es que realmente empecé a explorar más a fondo el cine y ahí fue donde empecé a ver un montón de películas ya viejas, así proactivamente. Javi. Bueno, en mi caso, que también comparto un poco ese camino, ¿no? Digamos que mis padres siempre han sido bastante fanáticos o les gusta bastante el cine, digamos que de aventuras, el cine también un poco de, digamos, ciencia ficción. Entonces, desde muy niño, y entenderán de que uno cuando es niño, pues a veces se sorprende mucho con lo que uno mira, ¿no? Porque uno está conociendo el mundo. Entonces, películas como la que mencioné de Troya, películas como Star Wars, películas como Narnia, que justamente en ese periodo de los 2000 que fue donde tenía como 5 o 6 años, pues de cierta forma me impresionaron bastante y me generaron como que ese gusto para ver películas para empezar, pero conforme pasaba el tiempo y siendo ya adolescente, pues interesarme un poco más en cuestiones un poco más profundas, también en cómo es que se hacen las películas. Siempre he sido como que muy curioso, entonces también esa parte un poco de entender cómo es que, qué hace el director, cómo es que se preparan los actores. Ese toque de curiosidad generó como que una chispa para conocer sobre el séptimo arte y diría yo que ese es como que mi recorrido en líneas generales. Ahí justamente Javi mencionaba ahí una muletilla que tenemos algunos aficionados al cine que es el séptimo arte. Justamente estamos en temporada de premios, se los mencionaba, y estos comienzan con la entrega de los Globos de Oro y terminan justamente con la entrega de las estatuillas del Oscar respecto al cine. Eh, Esta temporada de premios nos dice realmente qué es bueno ver en el cine. ¿Qué opinan? O bien es un poco más de mercadotecnia. ¿Cuál es su opinión? Porque puede haber de las dos. Puede ser que sí sea un parámetro para la gente popular, o bien que sea una cuestión más de la industria. Derek. Sí, para mí es un balance entre ambas, o sea, sí, hasta cierto punto sí es un estándar de qué es o sea, cuáles son las películas que han llegado a tener las mejores críticas, la mejor distribución. Pero dicho eso, o sea, sí hay un juego político detrás y de mercadotecnia, como mencionas. O sea, hay muchas películas que no tienen el presupuesto o los fondos para hacer una campaña de premios que realmente pueda llegar a todos los miembros de la academia para lograr nominaciones. Entonces llega un punto donde sí hay muchas películas que pasan desapercibidas y las que tienen más dinero son las que llegan. Y eso se puede ver más que todo en la categoría de película internacional, porque hay países como el nuestro, justamente, que perfiló hace unos años con La Llorona, pero al final del día realmente no tenemos los fondos como para competir con Italia, con Francia, con Alemania y todos esos países, ¿verdad? Entonces sí, llega un punto donde no es tanto cuál es la mejor, sino cuál es la que tiene la mayor cantidad de dinero para competir.
Sí, al final el cine, ahí es como una disyuntiva, porque el arte, bueno, el cine es un arte, pero también es una industria, y creo que ahí es donde juega un poco lo que menciona Derek. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, tal vez quisiera hacer una acotación. Eh, digamos que la pregunta indica que digamos, la temporada de premios comienza con los Globos de Oro. Yo diría que no es así realmente. Eh, realmente todo esto de la temporada de premios se fundamenta en los diferentes festivales de cine que hay durante todo el año. Los más famosos, el Festival de Cannes, que es a mitad de año, el Festival de Venecia, que es más o menos en agosto, finales de agosto, septiembre. Entonces, nos damos cuenta de que es como mucho más amplio todo lo que tiene que ver con cine o específicamente con lo que son los premios. Partiendo de ello, yo creo también de que hay como una especie de balance, o digamos que se repelen ambas tendencias, a veces se fusionan esas tendencias, principalmente por los hechos y por la evidencia a lo largo de los años, ¿no? Hay bastantes películas que digamos que podríamos catalogarlas como independientes, entendiendo de que no provienen de una productora con millones y millones de presupuesto y que quizás tienen una calidad artística bastante notable, pero no llegan, digamos que vivos para que me puedan comprender, vivos a la temporada de premios, digamos, no llegan ni siquiera a ser consideradas para los premios más importantes, los Oscar, los premios de los sindicatos, etcétera. Entonces, ahí nos damos cuenta de que sí hay un factor de marketing. Yo también le llamaría un factor de lobby, porque hay que entender que en el contexto de los premios, alguien tiene que elegir quién gana esos premios y en muchas ocasiones, ya sea son los que representan o los que participan en un sindicato en específico o cierto grupo de críticos como tal, y estas personas, aunque se dedican a todo este mundo del cine, no regularmente no miran todas las películas que se publican o que se realizan en un año, o sea, son cientos y cientos de películas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las películas que son más sonadas, las películas que se escuchan un poco más, las películas que tienen como que ese efecto bola de nieve, que generan como bastante expectativa, que llaman la atención, son las que finalmente terminan llegando hasta el periodo final, diría yo, que es el periodo en el cual nos encontramos, y pues terminan destruyendo a esas películas que pues en algunas circunstancias y en ciertos contextos incluso pueden tener una calidad de guión, una calidad de actuación, una calidad de dirección muchísimo mejor a esas películas que tienen millones y millones detrás y que tienen una maquinaria de marketing bastante poderosa. Creo que justamente como siguiendo la conversación de la aclaración que hacía Javier, mediáticamente se dice que la temporada comienza con los Globos de Oro porque eh, son como digamos, la liga más fuerte de los premios. Claro, hay premios durante todo el año por los festivales internacionales, sin embargo, no todos participan en estos festivales, sino que es como, eh, digamos, en una comparación con los deportes serían unos playoffs en los que van involucrándose justamente lo que mencionaba Derek, cintas que tienen bajo presupuesto, que son independientes o de países de que no tienen una industria tan fortalecida a nivel de producción o de marketing. Creo que tal vez ahí podría ir la diferencia que hay en lo que mencionaba Javi, lo que mencionaba anteriormente. Estuardo, ¿cuál es tu opinión al respecto de la temporada? Y después vamos con Derek, porque ya vi que está animado. Pues yo comparto mucho lo que se decía anteriormente, ¿verdad? Que eh, muchas veces pues hay diferentes festivales a lo largo del año, Sundance, Cannes, entre otros. Hay algunos incluso mexicanos, brasileños, chilenos, que tal vez no llegan a tener el impacto necesario por la financiación que existe. Estamos acostumbrados o se ha acostumbrado mucho a las grandes productoras, la mayoría de ellas estadounidenses o del Reino Unido. Existen muchas veces muy buenas películas,
de diferentes países que no llegan a tener el impacto o no llegan a ocupar espacios significativos. Eh, Mencionaban en algún punto a Guatemala que había estado con La Llorona. Incluso este año estuvo también entre las propuestas y en votaciones la película también de Jairo Bustamante que era, se me va el nombre, pero esta Es película. Rita. Ah, sí, exactamente. Que es básicamente un realismo mágico impulsado a la tragedia que sucedió de las niñas, de las 47 niñas aquí en este país. Entonces, hay muchas veces que sucede esa propuesta y el año pasado también pasó, hubo mucha controversia latinoamericana, digámoslo así, con el Oscar a Mejor Película Internacional que se le otorgó, que no se le dio a La Sociedad de la Nieve, más bien se le dio a esta película alemana, que también se me va el nombre en estos momentos, La zona de interés. de zona de interés, exactamente. Eh, y que muchos decían que era mejor el drama, pues, realista, que incluso muchos de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes decían que era una de las mejores películas y que se apegaba más a la realidad. Entonces, sí tiene que ver ciertos factores políticos, también en económicos, como en algún momento yo lo mencioné y se mencionó mucho en esa temporada, fue que se le dio la mejor película en su momento a Argo, que era plenamente una película política que abordaba cómo habían sacado pues miembros de la embajada estadounidense en Irán cuando se dio la revolución islámica. Y que cabe mencionar que lo da ese premio a mejor película, lo da Michelle Obama. Entonces, tienen ciertos tintes políticos en muchas situaciones. Los premios no están exentos de esto. Y pues sí es una visión de lo que sucede en el mundo. Pienso que hay películas que demuestran cómo están las tendencias que estamos tomando, los sucesos que se dan actualmente, eh, y el cine siempre ha sido una obra de expresión, como bien se menciona, es el séptimo arte. Entonces no es solo entretenimiento, porque claro, hay películas que están diseñadas para el puro y mero entretenimiento. Tenemos las taquilleras, eh, que lo son de Marvel, de DC, Rápidos y Furiosos, que ya van por la 10ª película. Entonces, eso es lo rico del cine, que hay para todas las personas. Aquellas personas que quieren ir a analizar el arte, que quieren ir a pensar, aquellas personas que solo quieren ir a entretenerse y desconectarse un minuto de la realidad. Entonces, ahí cabe la riqueza de lo mismo. Ahí, justamente con lo que mencionabas de la taquilla, me recuerdo que justamente creo que los Globos de Oro, Derek creo que me podrá corregir, hay un premio justamente a la mejor taquilla y creo que fue polémico porque al final quien se lo llevó no necesariamente fue el monto más alto y a mí me queda duda sobre cuál es el criterio para obtener la estatuilla. Si no es la que gana más, entonces no entiendo la categoría. Pero Derek, ¿qué ibas a mencionar antes de interrumpirte? Así solo con lo de los festivales, que realmente los festivales o el propósito de algunos festivales es más que todo conseguir distribución. Entonces tienen como que su línea de películas que van a proyectar y después del que se proyectan, entonces ya llegan los estudios Sony Pictures, Netflix, todos ellos a ver, empiezan como que a subastar las películas, entonces como que el que da más dinero se queda con la película y la distribuye en la región. Hay veces que es para Latinoamérica, para Estados Unidos, etcétera. Y ya dentro de los mismos festivales, como mencionaban, también se dan premios de parte de los jurados. Ahora, tocando lo del Globo de Oro de la película taquillera, lo que hacen es que, o sea, las nominadas son como que las más taquilleras del año y de ahí la prensa extranjera vota por la que más les gustó, prácticamente. O sea, no es basado en el dinero. Las nominaciones son basadas en cuáles fueron las más taquilleras, pero ya la que gane es la que más votos reciba de la prensa extranjera. Sí, yo creo que esa categoría, la verdad es que bueno, no entiendo. No entiendo en el sentido de no sé si sea útil porque al final es un criterio, digamos que objetivo y al final la decisión
es en base a votos, entonces se vuelve algo subjetivo. Entonces creo que no está como bien apegado el nombre, o bueno, no sé cuál es la intención del premio al final, solo es... Fíjate que es para los ratings de la premiación televisada, porque estas premiaciones han ido perdiendo mucha audiencia conforme ha ido avanzando el año y principalmente por el auge de las redes sociales y el internet, que ahora realmente, solo que te interese mucho, realmente te vas a sentar a ver la premiación, porque de lo contrario es como me meto ahorita a X, en lo que está la premiación en vivo y ahí me entero quién ganó, entonces realmente es necesario que yo me sienta a ver toda la premiación, entonces estas categorías de taquillero y lo que sea es más para decir, que venga, si me gustó esta película taquillera que realmente no tiene nominaciones en otras categorías, entonces puedo ver si va a ganar y, ¿me entendés? Es más que todo para atraer audiencia a la premiación televisada. Bueno, creo que ahí los organizadores tendrían que evaluar qué es lo que quieren, porque la verdad es que yo no lo veo como un objetivo claro. Y hablando justamente de nominaciones, ahí vamos a hablar en un tema turbulento por una película bastante polémica. Primero preguntarles muy sinceramente, ¿quiénes de ustedes ya vio Emilia Pérez? ¿Javier? Sí, yo sí ya la vi. Solo esa era la pregunta, ¿va? Sí, sí, ahorita sí es como sí y no. Estuardo, ¿la lograste ver? No logré ver. Ok, Derek tenía la mano levantada, cuéntame. No, yo solo diciendo que ya la vi. Ok, bueno, ahora bien, tenemos ahí 2 de 3 que ya la vieron, yo también ya la vi. Emilia Pérez se merece las 13 nominaciones al Oscar que tiene. Eh, ya viéndola y siendo bastante objetivos, no le voy a preguntar a Estuardo porque sería como trampa. Entonces, Derek, ¿cuál es tu opinión? Ahí yo vi que en redes, pues, sí la viste saber, entonces, ¿se merece las 13 nominaciones? Las 13 no. O sea, hay categorías técnicas que siento que ya estaban como muy de más. O sea, para mí la de eh, canción de Mi Camino siento que no la merecía. Diseño de producción creo que tiene también. O cinematografía, edición, no sé. Hay varias categorías técnicas que siento que sí están muy de más. Las fuertes, en mi opinión sí las merecía como película, actriz de reparto, todas esas sí. Pero siento que sí le llovieron nominaciones de la nada en algunas categorías. Javier, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí se merece las 13? Yo coincido con Derek, creo que hay algunas categorías que definitivamente no debería de estar nominada. Y aquí nos damos cuenta de cómo es que ese lobby, o utilizo esa palabra porque está un poco más familiarizada con mi profesión, ¿no? Pero cómo es que ese efecto arrastre, digamos, o ese marketing, un poco de todo, ¿no? De todos esos factores terminan generando que las nominaciones sean como sean bastantes y sea un poco más ese efecto arrastre que tiene la película como tal, ¿no? Independientemente de la calidad en cierta categoría. Yo quizás agregaría a las que mencionó Derek, tal vez de mejor dirección, pero yo que por el simple hecho bueno, tendré que ver la película. Siento que eso ya sería como un poco de spoilers, al menos desde mi opinión personal. Hay algunas actuaciones, tanto diálogos, que de cierta forma diría yo que un director que se puso a analizar qué era lo que quería, qué era lo que realmente quería con el guión, y también entendiendo de que el director tiene de cierta forma alguna responsabilidad con los diferentes roles que cada actor tiene. eh, no lo veo a Jacques Audiard como nominado a mejor director. En todo caso, y creo yo que eso también creo que lo vamos a hablar de las películas ignoradas o de las nominaciones o de las personas que fueron ignoradas en ciertas nominaciones. Creo yo que este año otros directores se merecían ese espacio en ese grupo de 5 nominados, entonces yo añadiría esa. Eh,
hay que también mencionar el tema de edición, si no estoy mal, también Emilia Pérez está en edición. No veo a Emilia Pérez nominada en ese espacio, principalmente porque se dejaron de lado otras películas que incluso han ganado premios de mejor edición en otras premiaciones y ni siquiera fueron nominadas. Entonces, yo me quedaría ahí. Y mi respuesta entonces sería que no. Eso sin demeritar alguna que otra nominación que sí es merecida realmente. Sí, yo creo que al final se volvió una película polémica, no solamente por la película en sí, al final es triste porque mucho de la polémica de Emilia Pérez no sucede únicamente en la cinta, sino de todo el revuelo que se hizo en redes sociales. Creo que la verdad es que no vamos a profundizar en eso porque creo que no va a aportar mucho a la conversación. Respondiendo un poco también la pregunta que les hice, yo también considero que no ha meritado las 13 nominaciones. Estoy muy seguro, la verdad es que la única que sí me parece mucho es la de actriz de reparto. Ahí no tengo discusión, creo que ahí Zoe Saldaña lo hace bastante bien y creo que ahí no tiene competidora. Las demás, ahí tengo mis diferencias. Creo que algunas están bien, otras sí, la verdad es que sí, lo dudo. Por ejemplo, la que mencionaba Derek respecto a una de las canciones, que tiene dos canciones dentro de la misma categoría, creo que una de ellas sale sobrando, pudo haberse agregado otra y de otra película. Entonces, ahí vamos a ver. Y justamente con lo que mencionaba Javier, ahora sí, ya Esforzo se puede incorporar a la charla. Perdón por la exclusión, pero también era para que la opinión fuese más fundamentada. Eh, ¿Cuáles películas fueron olvidadas o infravaloradas? Porque algunas tal vez fueron nominadas, pero hicieron falta nominaciones, ¿va? O solo tuvieron una y eh, tuvieron buenos aspectos técnicos, tal vez como mencionaba Javier, y ya no alcanzaron a meterse. Derek, tal vez un par que se te ocurra. Bueno, la primera que se me ocurre es Challengers de Luca Guadagnino. Es de los tenistas con Zendaya y Josh O'Connor y Mike Feist. Justamente hablando de edición, creo que esa película tiene una edición impecable y creo que esa película merecía al menos 2 nominaciones de las que tiene Emilia Pérez, que es la de edición y la de partitura original, porque sí, la música, no entiendo ni siquiera cómo no está nominada esa película, la verdad. Al menos esas dos categorías, en esas dos sí siento que se olvidaron de Challengers y sí merecía. Y después diría, eh, bueno, en Mejor Actriz hubieron un par que no lograron. Angelina Jolie en María creo que era una actuación bastante buena que quedó algo olvidada conforme fue avanzando la temporada y también The Last Showgirl con Pamela Anderson, que también creo que era muy modesta la película, justamente lo que mencionábamos del lobby y de las, ¿cómo se llama esto? Las campañas, fue una película muy pequeña, entonces sí logró como que nominaciones en los BAFTA, en los SAGs, en los Golden Globes, pero sí se quedó rezagada al final. Esas dos diría, o tres, perdón. Ah, ya tenemos un par. Javier, ¿alguna que igual, que sintas que fue infravalorada o le hizo falta nominación? Bueno, yo aquí quisiera hacer una reivindicación al director Luca Guadagnino porque definitivamente fue ninguneado en esta temporada de premios, no solo por Challenger, sino que también por su otra película que se llama Queer, que Daniel Craig creo yo que tendría que haber estado nominado a Mejor Actor, o por lo menos sí estuvo en la discusión, pero realmente diría yo que sí debería haber ingresado en ese grupo de nominados como mejor actor principal y tal vez, bueno, haciendo referencia a lo que mencioné en la anterior respuesta, yo hubiese agregado a Denis Villeneuve en mejor dirección y hubiese quitado a Jacques Audiard. Veo como un ligero ninguneo también con el cine de Denis Villeneuve, eh, y sobre todo con Doom parte 2, así que yo me quedaría con esas dos. Concuerdo justamente con Doom parte 2, creo que en toda la temporada creo que pues, ha recibido muy poca luz y creo que tenía muy buenas características técnicas para quedar.
tal vez no ganar, pero sí ser nominado. Estuardo, ¿alguna que haya sido olvidada o infravalorada? Pues justamente estaba pensando y son las que mencionaban antes de Eric y Javier. Challengers, la banda sonora es una banda sonora que te mantiene activo, te mantiene inmerso en la película. eh, y por lo tanto también es mejor canción. Siento yo en ese aspecto que bien podía haber ocupado la nominación de Mi Camino de Emilia Pérez. Igual en banda sonora, edición, es una edición muy buena. eh, Casi que impecable. Siento también lo que mencionaba Javier de Luca Guaraní no fue totalmente ignorado ni por Challengers ni por Queer, que es una película muy bien lograda, tiene una temática diferente realmente, con un Daniel Craig espectacular. Eh, la película ahorita ya está en muy para que lo que los quieran ver, ahí está habilitada desde enero. Eh, y sucede, irónicamente sucede en México también, entonces es como un poquito de controversia con lo que pasó de Emilia Pérez. Y Daniel Craig tenía que haber estado nominado a Mejor Actor. Luca ocupar alguna de las sillas a Mejor Director en algún aspecto, pues ambas de sus películas pues tienen bastante enfoque, están muy bien centradas. Eh, una que creo que no se ha mencionado y también debería de estar como mejor director es Robert X por Nosferatu. Creo que es una película, si bien un tanto diferente, sombría, pues Robert X ha tenido un trayecto muy bueno en sus películas, tanto en La Bruja, El Hombre del Norte. Entonces creo que es una película que también estuvo un poquito infravalorada, si no estoy mal, solo está en cinematografía y en vestuario, me corregirán. Eh, y hay actuaciones que sí merecían más énfasis en esto. Pamela Anderson, como bien mencionaban. Eh, yo no estoy tanto de acuerdo en, en la de Angelina Jolie con María Calas. Eh, es que si no, pues, peco tal vez un poco de eso, pero de las tres biografías que ha hecho este director respecto a Jackie y a Spencer, creo que María Callas se queda un poco atrás. Eh, pues Spencer, recordemos que Kristen Stewart fue nominada, igual que Jackie estuvo nominada, que ya había ganado un Oscar, Natalie Portman. Entonces, tal vez eh, en ese aspecto no puedo diferir un poquito, pero sí hay películas que no fueron tan bien colocadas. Conforme a la producción que decían que eran películas pequeñas, recordemos que El Brutalista no es una película grande, o sea, tal vez cinematográficamente o la promoción que le han dado sí, pero costó $10 millones. Es una de las películas nominadas con menos presupuesto. Entonces, varía un poco ahí. Creo que es más el estudio el que la promociona que el dinero que se invierte para realizar la película. Sí, creo que en ese aspecto, creo que la inversión es lo que decía Javier y Derek, más en hacer el lobby. O sea, la inversión no está solamente en la producción, sino también en acercar, en llegar a los festivales, en comenzar a acercarse con distribuidores. Creo que ese movimiento es el que le da al menos al Brutalista el hype que tiene. Entonces creo que por ahí va, más que todo. Y justamente mencionaba Toro, justamente ahí hacía promoción de que hay una película ya en un servicio de streaming. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto porque les quiero pues también preguntar, ¿qué cambió en el cine durante y después de la pandemia del COVID? Porque no hay que olvidar que desde los casos de COVID, las cuarentenas, los aislamientos, el cine fue una de las industrias más golpeadas, tanto por retrasos como por las taquillas, pero ya vamos, ¿qué? 3 años, supuestamente afuera de COVID, bueno, afuera de una pandemia realmente. Eh, ¿Qué cambió en el cine? ¿Qué han notado ustedes ahora que van al cine o si han dejado de ir al cine por esto mismo del cambio después de la pandemia? Derek, que tú eres de los que tal vez va bastante. Sí, fíjate que en mi caso lo que cambió mucho de la pandemia para acá es que es mucho más
o sea, la distribución de películas o los estrenos ocurren mucho más rápido que antes de la pandemia. Antes sí podían pasar 2, 3 meses y, o sea, todavía no habían venido todas las nominadas o todavía no estaban disponibles en internet. Ahora sí es cuestión de, se estrenan y tal vez al mes, mes y medio, tal vez sí ya están apareciendo en internet, ya están como disponibles para descargar, entonces, o para ver en algún servicio. Entonces, eh, algo que también, por ejemplo, en la pandemia hay unos premios que se llaman los Independent Spirit Awards, que son básicamente para cine independiente y uno como espectador se puede registrar y ser miembro de ese gremio para votar por esos premios. Y en la pandemia, justamente porque todo era digital y se podía ver todas las películas ahí en la plataforma de ellos, pagué la membresía anual y ese año voté en esos premios también. Pero eso era algo que, por ejemplo, ahorita ya no podría hacer porque ahorita ya todo es presencial otra vez, entonces no puedo ir a un screening en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, pero sí, ese es el tipo de cambios que hubieron, que realmente es mucho más rápida. Es como cine al mes, mes y medio ya está en digital, entonces ya no hay tanta urgencia por ir al cine en algunos casos, entonces mucha gente omite eso y en mi caso yo he tratado de mantener las idas al cine tan frecuentes como antes. Sí, yo creo que uno de los aspectos que cambió justamente de la pandemia es la asistencia. A mí me ha pasado que recientemente eh, he ido y no veo la misma afluencia, a pesar de que se trata tal vez de una película popular o muy promocionada, no tiene la misma atención de la asistencia. Y justamente creo que es lo que menciona Derek, de que, bueno, en un par de días, un par de meses, ahí vamos a encontrar la misma película en otra plataforma. Estuardo, ¿qué ha cambiado en tus idas al cine? ¿O si has dejado de ir? Creo que lo perdimos. Ay, sí, creo que lo perdimos. Ah, y justamente creo que me escribió. Eh, a Javier también lo perdimos. O no sé qué se hizo, pero o está por ahí. Javier, ¿nos escuchas? Creo que se desconectó. Y le vamos a mandar la invitación. Ya volvió. Javier, no sé si escuchaste un poco lo que hablamos. Eh, la pregunta es qué cambió del 2009 para acá, ¿verdad? Eh, sí, de 2019. Ajá. Ya sí, perdón, Sí, sí. perdón. Eh, Solo una cuestión, ¿a nivel general a nivel individual? Eh, a, a nivel de tu persona, ¿qué has notado? Ah, ok. Si al menos dejaste de ir o lo que mencionaba Derek, pues que ahora la industria es un poco más rápida al momento de distribuir las películas o no sé, ¿qué cambios notaste? Sí, creo que eso es como el punto principal. Eh, y creo yo de que también hay que entender que el cine, y justo lo mencionaba Gabo, más allá del tema artístico, más allá de lo bonito que es llevar a la gran pantalla o la realidad básicamente. Entonces, si retrocedemos al periodo de pandemia, de cierta manera había una demanda que cubrir, que era que las personas necesitaban entretenerse en sus casas, tratar de no sucumbir ante la incertidumbre y ansiedad del COVID-19. Entonces, eso provocó que muchas de las productoras y muchos de las empresas de streaming pues se dedicasen a otorgarle a la población, a las personas que les gusta el cine, que quieren entretenerse, pues el producto mucho más rápido. Ya no se tardaban tanto tiempo, sino que en un mes y medio, pues ya tenías el producto en la comodidad de tu casa, ¿no? Y lamentablemente esa lógica perduró, sigue así,
y digamos que es una crítica que también se le hace mucho a empresas como Netflix, por ejemplo, y que incluso en círculos de críticos, en ciertos sindicatos y demás, pues se ha hablado un poco de esa negativa ante ante esos canales de streaming, porque básicamente han matado de una u otra forma el negocio de las salas de cine. En mi caso personal, no puedo negar de que por diferentes circunstancias y también por esta circunstancia, tal vez mis idas al cine han sido menos cuando no hubo COVID, antes del 2019. Entonces, es algo que no estamos exentos y es algo con lo que también, desde un punto de vista muy personal, yo también quiero como que cambiar esa lógica, porque y recuerdo un poco que Quentin Tarantino hace unas semanas, si no estoy mal, o hace más o menos un par de meses, mencionaba de que él tenía la intención de dedicarse al teatro mejor, porque eh, haciendo alusión a todo lo que están haciendo las diferentes empresas de streaming, las empresas productoras y demás, vemos que el producto se ha banalizado demasiado y ha llegado a un punto en el que el producto como tal ya no estamos hablando de arte, sino que básicamente estamos hablando de un consumo masivo bajo la propia lógica de cercano, rápido, en la comodidad de tu casa y que ya no tienes que ir al cine. Y pues él hacía esa crítica indicando de que el cine, las películas deben de verse en una pantalla grande, deben de verse en una sala de cine, no deberían de verse lo ideal, pues no deberían de verse en tu computadora, por ejemplo, en donde tienes la oportunidad de tener la película, revisar Twitter, revisar TikTok y demás. Ya no hay como una especie de compromiso como tal con lo que estás viendo. Algo que por supuesto no sucede en una sala de cine, que definitivamente tienes que estar concentrado viendo lo que está ocurriendo. Entonces, es algo que está sucediendo, es algo que va a seguir generando debate y creo yo que no solo es de la parte de la producción, de la dirección, de este tipo de personajes, sino que también es de nosotros mismos, ¿no? Cómo lidiar con esas nuevas dinámicas tecnológicas, comerciales y demás, y cómo solventar ese vacío que genera, ¿no? Porque realmente es muy distinto. El cine cambió de cierta, realmente no podemos hablar de que no cambió y al menos fue un punto de inflexión bastante importante ese periodo de tiempo de 2019, 2020 y 2021. Sí, justamente creo que la cita que mencionaba Jair creo que es importante, creo que algo que se perdió durante la pandemia y los años posteriores es justamente esta mística de ir al cine, no solamente qué fácil es cuando vemos una película a través del celular, no hay, a veces ni siquiera es en un televisor, sino que a veces pues vemos series y películas en el celular, se pierde un poco de muchos detalles como el sonido, el tener toda la atención prestada en la pantalla, eh, creo que estos detalles son los que hemos perdido, y justamente pues perdemos mucha calidad, mucho de la atención de las historias que nos están contando el cine. Eh, Va a costar bastante retomar esto, tal vez nunca lo retomemos. Entonces creo que es un aspecto importante que la pandemia fue un parteaguas no solamente para la industria, sino también para el consumidor. Javier. Sí, ahorita me recordé, por ejemplo, Quentin Tarantino también mencionó que el 2019 fue el último gran año del cine. Creo yo que ahí hay debate, ¿no? Pero a lo él lo mencionaba justamente haciendo referencia es a esas nuevas dinámicas de la industria que terminaron o que están socavando el, todo lo que tiene que ver con ir a una sala de cine y la magia que conlleva el dedicarle 2 horas, 2 horas y media, incluso 3 horas, sentarte en una butaca y dedicarte en plenitud en todos tus sentidos a ver una película. Sí, creo que con estas nuevas dinámicas me haría
haría el atrevimiento de decir que el cine y en general el servicio de streaming se están volviendo en la radio moderna, en la que son más ruido de fondo y no necesariamente una apreciación de una historia, de un arte, porque muchas veces, pues, creo que no soy el único que le ha pasado que colocamos algún servicio, algún contenido y como nos comenzamos justamente lo que mencionaba Javier, comenzamos a agarrar el celular, comenzamos a platicar y lo que menos hacemos es ver la película, ver la serie que estamos viendo en nuestra casa o en nuestro celular, en el trabajo, donde sea. Entonces creo que por ahí podría ir. No creo que sea el 2019 el último año del cine. Creo que también es muy debatible, pero creo que es un buen aporte viniendo tal vez de la cita que estás mencionando. Eh, y justamente ahora, pues, pasando del lado de los consumidores, ahora del lado de la crítica, ¿qué piensan de la crítica? La crítica, y tal vez explicar quiénes son estas personas que decimos que es la crítica y si realmente tienen el criterio para juzgar. Derek. Pues con relación a críticos, hay unos cuantos a los que les sigo la pista. Por ejemplo, Peter Travers de Rolling Stone. Una que era muy buena era Janet Maslin de The New York Times, que creo que ya se retiró. Pero creo que es de ver las credenciales de cada persona. Creo que hasta cierto punto la crítica se ha vuelto algo muy banal, más que todo por la influencia que ha tenido Rotten Tomatoes en, en el sistema de críticas, que si bien es útil a la hora de evaluar, por ejemplo, un promedio de críticas buenas versus malas, también es muy difícil evaluar cada crítica individualmente y decir, ok, esto me parece válido, esto no, porque hay películas que tienen que 90% de rating ahí, pero 300 críticas y realmente uno nunca va a tener el tiempo para revisarlas todas y realmente analizar qué tan válido es. Entonces solo podemos guiarnos por el consenso, pero siento que debe ser más una guía que algo definitivo que me diga, ok, voy a ver esta película o no la voy a ver. Entonces, solo como, yo lo tomo como referencia, pero no es como que el factor determinante para que yo vea o no una película. Javier, ¿cuál es tu opinión de la crítica? Y tal vez sí hacer esa aclaración de que al menos a los menos involucrados en el cine, cuando nos referimos a críticos, no es necesariamente a creadores de contenido, porque creo que ese es otro apartado diferente, pero respecto a la crítica que sí está especializada, ¿qué opinas? ¿Qué criterio tienen ellos para evaluar las películas? Bueno, principiaría diciendo que existen muchos círculos de críticos, a tal punto que eh, cada círculo de críticos en Estados Unidos tiene su propia premiación, por así decirlo. Entonces estamos hablando de un gremio, de un grupo de personas muy amplio. Eh, y esto justamente nos permite identificar que efectivamente no hay no hay como un consenso. Hay críticos que premian a X película, hay otro círculo de críticos que premian a otra película y así va sucediendo. Entonces, sí estoy bastante de acuerdo con lo que menciona Derek, que más allá de ser como la voz de la razón o que tienen la última palabra de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es si una película es de calidad o no, debe de ser una guía, pero siempre con prudencia, ¿no? Yo pues también sigo a uno que otro eh, el área anglosajona, sino que también de otros países de habla hispana, eh, haciendo la aclaración de que no son creadores de contenido, porque justamente como mencionaba Gabo, hay muchas personas que hablan de cine en TikTok, pero no por eso tienen las credenciales y son parte de estos círculos de críticos y tienen como mayor rigurosidad y profesionalismo a la hora de emitir opiniones y a la hora de
enunciar cierta información. Yo me quedaría ahí. Puede orientar, puede guiar, puede ser un muy buen punto de referencia, un punto de discusión, de incluso puntos interesantes para debatir, analizar la opinión de X crítico y reflexionar si tiene razón o no, qué tanto estoy de acuerdo o no, pero no sobrevalorizar la información y lo que ellos pues nos dicen. Ay, gracias Javier. Y también ahí ya tenemos de regreso a Estuardo. Estamos hablando un poco de la crítica respecto de qué opinamos de ellos y cuando nos referimos a la crítica pues es a estas personas especializadas justamente en evaluar, bueno, observar, evaluar y escribir el final de las películas. ¿Qué opinas al respecto, Estuardo? ¿Cuál es tu opinión al respecto de la crítica? Que son las personas que al final como dicen Javier y Derek, pues son una posible guía, tal vez una hoja de ruta sobre qué es lo que hay en el cine, pero qué es lo que piensas. Gracias, Ramo, perdón por mi pequeña ausencia. Voy a contar un poquito de las dos respuestas de la anterior pregunta del 2019, cómo ha cambiado el cine y esto. Y en mi experiencia personal, yo iba mucho al cine antes del 2019, pero se juntó con mi carrera universitaria. Entonces, y eso me dejó de ir al cine y yo miraba las películas que ponían en cartelera y tardaban 2, 3 años incluso en llegar a la televisión. Si uno pagaba un servicio un poquito más caro y ahora a los 2 meses ya están en televisión o al mes en streaming, dependiendo, porque, por ejemplo, La Guerra de los Rohirrim no la logré ver en el cine y no hay forma de que llegue a Max. Entonces es controversial. Yo siento que el cine tuvo una evolución, ya sea para bien o para mal, pero la masificó la experiencia. O sea, tal vez no la experiencia plena de ir a una sala con una pantalla grande, pero acercó el cine a más personas, porque ahora vemos personas que en el almuerzo están viendo una película en su teléfono, en la computadora, cuestiones así que antes no se podía. Entonces, sí lo acercó. Tiene que ver mucho estas cuestiones de que muchos directores y otras personas alegan sobre el streaming, pero va más referente a las ganancias. Tuvimos el año pasado las dos huelgas que iban referente a que no se les pagaba, porque antes cada vez que ponían una serie en televisión por cada episodio y demás se les daban regalías. Y ahora en streaming, cada vez que uno las ponía a ver y podía verlas 5 veces, y tengo muchos amigos que repiten, por ejemplo, How I Met Your Mother o Friends 10 veces, y no reciben esas ganancias. Entonces, creo que va un poquito más por el factor económico, tanto como que el apego al cine haya variado. Por forma de la crítica, siempre he tenido mi reserva en forma a lo que dicen los expertos. Porque si bien al final el cine es la experiencia que uno tiene respectiva. Los grandes críticos del cine podrán no ver arte en las películas que en algún momento mencioné que son taquilleras, digámoslo, las más comunes, que son Transformers y Fast and Furious y Rápidos y Furiosos. La crítica puede destrozarlas, que no tienen argumento, que son solo acción, pero al final lo que creo que importa o lo que creo que vale es el apego que tengan la gente. Si bien hay películas maravillosas que la gente no ve por cuestiones que les parece aburrido y demás, y ahí ya entramos en otro proceso del arte, pero la crítica varía mucho, es muy variable, la crítica experta también puede cometer errores. Yo el error más grande que lo miro en esta premiación, pues yo sí me uno a la controversia. Cuando dije que no la había visto es que no la fui a ver al cine, no que no la haya visto porque sí la vi pirata y fue Emilia Pérez y es complicada los asuntos ahí. Pero entonces ahí entra un poquito la división en ese aspecto. Creo que Derek me mencionaba lo que significaba Rotten Tomatoes ahora. Eh, y a mí Rotten Tomatoes me causa debate en el sentido de porque tiene la puntuación que la crítica le da, que muchos pueden ser, no muchos, a veces hay películas que solo llegan a 30,
referencias de críticos, y está la crítica que le da el público. Entonces ahí vemos muchas veces una disparidad en las críticas. Algunas son parecidas, pero en la gran mayoría de películas que se ven, hay películas que la crítica ama y el público destrozó. Y viceversa, que el público tuvo una gran fascinación por ella, pues para la crítica no sé. Entonces al final, si bien puede ser una hoja de ruta, puede tomarse en consideraciones, lo que vale es lo que la gente quiere ver. Creo que ahí tenemos el consenso. Que al final la crítica es como parte importante del cine, pero justamente lo que mencionaban también es solamente un indicador y no solamente como la verdad absoluta de cómo es o qué es bueno y qué es malo, digamos, de las películas. Y justamente pasando ya a Guatemala, y ya Derek nos adelantaba en un comentario anterior, eh, a Guatemala no siempre vienen todas las películas. Y algunas aparecen en cartelera hasta que comienzan las nominaciones. ¿Por qué creen que pasa eso? Tal vez ahí en un comentario un poco rápido porque ya el tiempo se nos está agotando. Derek. Pues fíjate que en ese caso no estoy muy seguro cómo funciona la distribución local. Sé que hay Mundo Más o Mundo Cine y Balloon Films. Hay unas distribuidoras ahí que realmente no sé cómo es que manejan ese tipo de situaciones, pero creo que es un problema tanto de la variedad de cines que hay y la distribución, porque por ejemplo, eh, no hay muchos cines a los cuales ir, o sea, tenemos Oakland, tenemos Miraflores, tenemos Majadas, pero realmente no hay como mucho espacio para variedad. Entonces hay veces que, por ejemplo, ahorita se estrenó Capitán América, entonces ya un montón de películas van para afuera porque hay que hacerle espacio a 1000 funciones de esa película. Entonces, el problema, o no sé si es problema realmente, pero lo que veo yo es que siempre se le da esa prioridad a las películas como más comerciales y si uno quiere ir a ver algo, ahorita por ejemplo, El Brutalista sigue en cartelera, pero, o sea, hay que ir si la querés ver, tienes que ir que a las 9 de la noche entre semana, o sea, y dura 3 horas y media, o sea, realmente no es factible, ¿verdad? Entonces, creo que sí falta mucho, eh, disponibilidad, accesibilidad para todo tipo de películas, y esa sería mi opinión en ese caso. Sí, al menos en Guatemala, cines como comerciales. Ah, sí tenemos como unas dos marcas a lo mucho y hay una que está, pero no es tan popular. Javier, ¿cuál es tu opinión sobre las películas que vienen a Guatemala o las que no? Sobre las que no vienen a Guatemala. Bueno, sí creo que hay que entenderlo, como mencioné anteriormente, como una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y lamentablemente, bueno, desde una perspectiva tal vez un poco crítica, ¿no? De esas películas como demasiado comerciales o que solo tienen el fin del entretenimiento, pues ocurre lo que dice Derek, ¿no? Terminan saturando las salas de cine y las personas que únicamente consumen ese tipo de cine, pues no tienen tampoco acceso u oportunidad de algún día X, ¿no? De a, a un llegar a un cine y darse cuenta de que hay otras opciones y intentar probar ver otra película, ¿no? Más allá de esas grandes películas de la industria cinematográfica que solo tienen el fin del entretenimiento. Entonces, pienso yo también que es como una especie de círculo vicioso, ¿no? No hay accesibilidad y eso genera que se siga perpetuando esa el que las personas y que las empresas de los cines solo utilicen sus salas para X tipo de películas, para cierto tipo de cine y no permitan que hayan otras opciones. Sí, justamente creo que uno de los puntos que mencionaban anteriormente, creo que digamos como una ventaja del streaming es justamente la distribución de estas películas que no llegan al cine, al menos en Guatemala es muy común. Eh,
Estuardo, ¿cuál es tu opinión al respecto de las películas que vienen a Guatemala y aquellas que no? O que vienen por poco tiempo o con muchas restricciones, como menciona Derek. Sí, siempre he criticado eso, la verdad, porque este año literalmente he tenido que ir en deshoras, como dice Derek, de 9 de la noche, 8 de la noche, a ir a ver las películas que estrenan, porque a la semana, o sea, duran una semana, y se van. A ver, la película de A Real, Un hombre diferente, A Different Man, yo no la he visto, no la logré ver en el cine, porque juntos vino al mismo tiempo que Real Pain, y había otras en la lista, entonces se satura la cartelera de películas muy buenas, pero que les dan prioridad a otras. Por ejemplo, Simba creo que todavía sigue ahí desde Es Mufasa, creo. diciembre. Ajá, Mufasa, perdón. Es Mufasa. Sigue ahí desde diciembre. A nivel internacional es un fracaso en taquilla, pero la siguen promocionando. Y así, y ahorita, como dice, viene Capitán América que ya se estrenó y va a estar en cartelera también como un mes. Entonces, son películas que son altamente visibles, muy demandadas por el público, y aquellas que vienen a los premios, que tienen premiaciones, que son muy buenas, vienen una semana y se van. Lo que sí agradezco ahora es la implementación de esta distribuidora de Cinépolis que puso la sala de arte, porque eso facilitó que vinieran películas que a la taquilla normal no vienen. Igual ahora hay un proyecto, se me va el nombre, no me recuerdo bien, que hace funciones en los Capitol de estas películas de crítica, ¿verdad? Que no, casi no tienen visibilidad en la cartelera normal. Entonces, eso pasa mucho. El año pasado hubieron un montón de películas que no vinieron a Guatemala y que uno se queda sin ver. Por ejemplo, Heretic, que es una película que aborda los temas de religión y demás con este actor que aparece ahorita en Bridget Jones, Hugh Grant. Hugh Grant, gracias, no vino a Guatemala. Y es una película que ha tenido algunas nominaciones. Hugh Grant estuvo en BAFTA nominado a Mejor Actor por esta película. Y que entonces ahí es donde eh, entro yo al sistema del streaming. Porque tú tienes esa película y ya la vas a tener en streaming, o te metes lastimosamente, pero la universalización del Internet así lo ha provocado, te metes a Telegram, a Twitter, a páginas piratas famosas que no vamos a mencionar, pero y ahí las tienes. Entonces eso ha ayudado la universalización del cine, que puedes acceder a películas que muchas veces no vienen. Y es lamentable a veces que se dejen películas tanto tiempo en cartelera que aún así las salas pueden seguir vacías y no van a llenar mucho. Pero ahí están intentando jalar más gente, mientras que películas muy buenas no vienen. Y eso sí me causó un poquito de, de alegría ver que la función del Brutalista de las 7:30 de la noche, un miércoles, estaba llena. Entonces, quiera que no, estas películas que un poquito que resuenan más en redes o que han llamado, pues la gente sí se esfuerza en irla a ver. Y que la película dura 3 horas 45 minutos. Lo bueno es que tiene un intermedio que a muchos nos recordará ver las películas en la infancia. Yo me recuerdo haber visto Nemo con intermedio. Entonces, pues va diversificándose esto, pero es triste esa poca distribución que algunas suelen tener. ¿Sí, Derek? Ay, ¿me escuchan? Perdón. Yo justamente estaba revisando mi audio. No, la verdad es que yo te perdí. Si nos puedes darle a repetir. Sí, es que como que se puso en mute de repente, pero no, lo que mencionabas de lo de los Capitol es la Sociedad Fílmica Ishimuleo se llama.
Eh, Ahí proyectan películas que, como mencionaban, no, a veces no están en cartelera normal. Hay un documental que se llama No Other Land, que está nominado ahorita y creo que va a ganar al Oscar. Lo van a proyectar este martes que viene. Entonces, el problema ahí también son los horarios, el costo del parqueo, ya son otros factores, pero y lo otro que quería mencionar es que la de Heretic con Hugh Grant sí vino, pero solo vino doblada. Yo la vi en el cine, pero jamás había una función subtitulada, entonces la tuve que ver en español. Pero sí vino como una semana, pero fue bien, bien X, la verdad. Muy buena la película, pero malísimo la distribución. No Sí, sabía que justamente había creo venido, que me la perdí entonces. sí, yo creo que ahí identificamos que sí hay un problema, que el servicio de streaming vino a solucionar, solamente tal vez hacer como la acotación también de que al menos en Guatemala hay muy poco cine, en la capital hay en vastedad, bastantes sedes de la misma empresa o de las mismas empresas, pero, o al menos en la metrópoli, pero a nivel nacional hay muy poco cine. También hay muy pocos proyectos que se animan a presentar películas a nivel comunitario y otras cuestiones. El streaming no ha llegado, digamos, a solucionar esa necesidad. Eh, es interesante porque al menos en la capital es una cuestión que ha ido reduciendo, pero en otros departamentos, por ejemplo, la piratería es la forma en la que la gente mira películas y va al cine, más que acudir a alguna aplicación de streaming. Es todavía muy popular, todavía verlos ahí los tapetes llenos de discos piratas. Entonces, a pesar de que tenemos como esta solución, digamos, de los servicios de streaming, no, en Guatemala no es una gran solución a nivel macro. Todavía es un problema solucionado, entre comillas, a nivel muy urbano. Y bueno, el tiempo ya se nos está acabando, entonces tal vez para irnos despidiendo, no sé si tienen alguna conclusión final de toda esta plática que fue un relajo, eh, pero tal vez si antes de despedirse y dar su conclusión, tal vez nos quieran dar algún pronóstico que podamos esperar en la nominación de los Óscares de marzo, que son el 2 de marzo. Derek, tal vez. Pues está un poco reñido. Por ejemplo, mejor película, creo que está entre Anora, Conclave y The Brutalist. Va a depender mucho del SAG ahorita el domingo, que son los otros premios que faltan. Me estoy inclinando un poco a Conclave, aunque la que no tiene nominación a director se me hace un poco, que lo perjudica un poco, pero otra cosa que creo que sí va a pasar es que no creo que Emilia Pérez vaya a ganar película internacional. Creo que el hecho de que aún estoy aquí de Brasil haya logrado nominación a mejor película, creo que le va a comer el mandado ahí. Pero sí, esas serían mis conclusiones generales y feliz de haber participado en esta discusión con ustedes. Javier o Estuardo, ya como mensaje de despedida. No, bueno, no sé si Derek, esa fue tu última intervención antes de irnos. Sí, esa fue la última. Ok. Bueno, gracias Gabo por hacer este space. Creo que es la primera vez que se habla de cine en Telégrafo, específicamente en Telégrafo Talks. Así que, bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Creo que hay una muy buena comunidad y eso es algo muy positivo. Yo les insto a que pues se animen si tal vez no están como que tan familiarizados con, digamos que ese cine un poco más, menos comercial, digamos, o algunos le llaman independiente, ¿no? Pues que tengan la oportunidad de conocer otras visiones, conocer otro tipo de directores, otro tipo de cine, y tal vez sin ir más lejos, ¿no? Mirar las películas que son guatemaltecas. Yo creo que también es una muy buena oportunidad, no solo para conocer sobre nosotros mismos como guatemaltecos, sino que también aprender un poco de todo este mundo fascinante que es el cine. Sobre las nominaciones y lo que puede suceder, yo realmente creo que Anora tiene como las de ganar en ese día, de
los Oscar, principalmente porque ya se llevó los premios de algunos sindicatos, específicamente el de productores y el de directores también. Si no estoy mal, el director ganó ese premio. Y digamos que esos premios son como muy importantes y la tendencia lo evidencia en anteriores años de que casi siempre quien gana el premio, el sindicato de productores y el sindicato de directores, se lleva el premio mayor en los Oscar. Todo puede pasar, así que pues todavía veremos, tal vez hay algún caballo negro por ahí que le coma el mandado a Nora. Muy buena película, por cierto, recomendada. Eh, y de ahí, pues creo yo que con el tema de actuaciones está casi entre Mickey Manson y Demi Moore. Ya veremos qué sucede. Yo creo que al final Demi Moore va a ganar. Así que esa sería como que mi pronóstico. Gracias, Javier. Estuardo, ¿cuál es tu conclusión de esta plática y tu pronóstico para el Oscar? Bueno, agradecido de poder participar acá con ustedes. Creo que es un tema que da mucho, mucho que hablar y que se puede abarcar demasiadas cosas. Pero es bonito compartir las experiencias y las opiniones de los demás que se tiene respecto al séptimo arte. Y complicado, porque a mí, muy en lo personal, me encantó Conclave por los temas que aborda, un poquito más que El Brutalista, aunque El Brutalista tiene una gran producción y es digámoslo así, una tragedia, por así decirlo. Eh, Siento que las posibilidades van más hacia El Brutalista que a Cónclave. Puede ser, ya se ha dado casos en los que no gana mejor director quien gana mejor película. Puede ser este el caso, no se sabe. Anora es una muy buena película, muy bien lograda, que transmite muchas cosas. Un final inesperado totalmente. Eh, Será de ver. Con actor creo que ya está cantado que lo va a ganar Adrian Brody. Ralph Fiennes realmente no ha hecho propaganda y él mismo dijo que no quería hacer propaganda, que si le daban el premio quería que fuera por su actuación. Mejor actriz muy probablemente va a ser para Demi Moore, aunque Mickey Madison en estas últimas premiaciones del sindicato de productores, directores y los BAFTA dio la sorpresa y lo ganó. Eh, Habrá que esperar. Reparto ya está cantado para Kieran Culkin y pues reparto mujer también está cantado para Zoe Saldaña. En cuanto a las demás categorías, pues a veces se varía un poco. Muchos de los grandes guías y quienes refieren que son la antesala de lo que va a pasar siempre en los Oscars son los Golden Globes. Eh, Ahí hubieron muchas diferencias a lo que con toda la polémica que se tuvo Emilia Pérez y todas las críticas que se dieron desde antes de la votación de los Golden Globes y luego y posterior ahora a los Oscars, entonces habrá que ver qué va a pasar este 8 de marzo. Bueno, muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación. Siempre son bienvenidos a participar en un Telégrafo Talks, haciendo la salvedad que no es el primer episodio que se habla de cine. Realmente este sería el segundo de la temporada 1. Ya hubo uno respecto a cine de terror específicamente. Entonces, bienvenidos a escucharlo y a escuchar sus opiniones también respecto a ese episodio. Y muchas gracias para la audiencia que nos escucha en vivo y a la audiencia que nos va a escuchar posteriormente cuando este episodio sea subido en las diferentes plataformas de streaming o bien cuando se publique el resumen. Muchas gracias por su atención. Más que bienvenidos a participar de Telégrafo. Para quienes no nos conocen, somos una revista digital que llevamos ya bastantes años activos donde se publican artículos, columnas de opinión, poesía, relatos y diferentes críticas de diferentes temáticas como política, ciencia, salud, ambiente y cultura. Y en esta oportunidad pues nos trae también el podcast de Telégrafo Talks. Yo soy Gabriel y para mí fue un gusto ser el moderador de este primer episodio de la segunda temporada de Telégrafo Talks y que pasen feliz noches. Conversaciones que importan.